¿Qué tal todos? Ya estamos aquí de nuevo con vosotros desde el Club de Golf de Llavaneras. Hoy quería hablar un poco de la cabeza en el swing, si se debería mover, si se debería quedar quieta. Es algo que, bueno, la cabeza en el swing es una referencia obviamente muy fácil de ver, entonces muchas veces pues yo lo utilizo con un alumno para resaltar un poco la calidad del movimiento del resto del cuerpo, porque lo que es muy importante entender es que la cabeza en sí no tiene mucho recorrido y es más bien es una reacción a los movimientos del resto del cuerpo, las otras articulaciones, que la cabeza, el cerebro utiliza la cabeza como punto de equilibrio para un contrapeso para acabar de compensar los movimientos del resto del cuerpo. Entonces, como acabo de decir, la cabeza en sí no tiene mucho recorrido y simplemente está respondiendo, reaccionando un poco al movimiento del resto del cuerpo. Entonces, creo un poco la respuesta a la pregunta si se debería mover o no va a depender un poco del tipo de golpe, va a depender si es un golpe relativamente corto, quizás 40-50 metros, no vas a ver mucho movimiento de la cabeza, y si se mueve, con toda probabilidad diría un poquito hacia el objetivo a lo largo de la subida y en la primera parte de la transición. Cambio, si es el drive, pues igual, sobre todo aquellos que se dedican a esos concursos de distancia, verás que la cabeza tiene un poquito más de recorrido a la derecha, temprano en la subida, y después con el cambio de sentido de las fuerzas en los pies, pues la cabeza empieza a ir otra vez hacia el objetivo. Y después llega un momento en la bajada, más o menos quizás aquí, pues cuando deja de ir hacia adelante, incluso ya empieza a ir otra vez hacia atrás. Entonces tienes los dos extremos, tienes aquellos que se dedican a concursos de distancia, que tienen los pies muy separados, tienen más cambio de presión a consecuencia de la separación de los pies, y el resto del cuerpo tiende a balancear en un sentido en la subida, hasta quizás tener los brazos paralelos al suelo, para después empezar a ir en el otro sentido, para coger un poco de carrerilla, un poco de inercia en el otro sentido. Entonces tienes desde esos dos extremos el juego corto, que apenas se mueve la cabeza, y si se mueve a algún sitio, pues igual es un poquito hacia el objetivo, con un golpe como este, a los que se dedican a esos concursos de distancia, que expresamente exageran un poco los cambios de presión para coger más inercia hacia el objetivo en la bajada. Entonces, para un golpe normal, un golpe con un hierro 7, ¿qué es lo que suelo ver con el juego amateur? Es un exceso de movimiento de la cabeza a la derecha en la subida para el diestro, muchas veces simplemente por no haber inclinado la espalda lo suficiente a la izquierda en la subida, y acaban con la cabeza desplazándose a la derecha y yendo un poquito más hacia arriba de lo que verías entre los profesionales en la televisión. Muy importante entender por qué se mueve la cabeza. La cabeza se mueve porque el hombro izquierdo no se ve suficientemente enviado hacia abajo y la inclinación de la columna no es suficientemente a la izquierda, ¿vale? Entonces, si tiro mi hombro izquierdo hacia abajo, los oblicuos me tiran el hombro izquierdo hacia abajo, mi cabeza se va a mantener más centrada, más, entre comillas, más quieta. Si en vez de hacer eso, subo el palo más con mis manos y antebrazos, los hombros rápidamente se aplanan, la cabeza empieza a ir a la derecha y ya lo tengo al final de la subida más alta y más a la derecha de lo que típicamente verías entre los jugadores de élite. Entonces, eso es lo que se suele ver con el jugador profesional con un hierro 7 en la mano. Igual dependiendo un poco del estilo, verías a algunos mover ligeramente la cabeza
a la derecha, la cabeza se movería a consecuencia de estos cambios de presión, esa sensación de liberar un poco de presión debajo del pie izquierdo y va más a la derecha. Igual se les va unos centímetros, unos centímetros a la derecha en la subida, hasta más o menos aquí, cuando el sentido de las fuerzas cambia en los pies y ya está empezando a preparar la bajada y la cabeza empieza a volver donde estaba. Entonces acaba la subida prácticamente en el mismo sitio. No es que necesariamente se haya quedado siempre en el mismo sitio, pero se va unos centímetros para volver. Lo que he comentado antes de los jugadores que se dedican a estos concursos de distancia, cogen un poco de carrerilla para ir incluso hacia adelante. Entonces lo que verás muy a menudo con los jugadores profesionales, la cabeza igual se mueve un centímetro a la derecha, temprano, nada más arrancar, para después volver a la izquierda y sobrepasar la posición inicial para después, cuando el cuerpo se empieza a extender, verse enviado otra vez de vuelta donde estaba y acaban prácticamente en el mismo sitio respecto a la bola en el momento de impacto. Entonces la cabeza se va un poquito a la derecha, vuelve a la izquierda, va un poquito más allá de donde estaba, luego cuando el cuerpo se empieza a extender, el hombro izquierdo empieza a ir hacia arriba, el cuerpo se inclina a la derecha, la cabeza va otra vez a la derecha. Entonces, ese es el típico movimiento, el típico recorrido de la cabeza de un buen jugador. En función, obviamente, del estilo, hay estilos que, pues, resaltan un poco la noción de mantener la cabeza quieta en su sitio, y otros que buscan un poco más de movimientos laterales, para aumentar un poco los cambios de presión, pues la cabeza se mueve y responde un poco más. ¿Cómo puedes controlarlo? Pues para mí, obviamente en casa, delante del espejo, alinear la oreja izquierda con algo detrás. Utilizo mucho la sombra. La sombra es una fuente de retroalimentación muy buena, y utilizo la sombra mucho con los alumnos para según qué cosas. La cabeza va muy bien porque puedes alinear la sombra pones una bola en el suelo, alineas la sombra con la bola, y entonces ves, sobre todo si tienes la sombra por delante, ves enseguida si la cabeza se ha movido o no. Entonces eso es muy importante, tener esa retroalimentación. Obviamente hoy en día es relativamente fácil grabarte con el móvil, con otra cámara, y así el iPad, y así se ve enseguida si la cabeza se ha movido, ¿vale? Entonces típicamente lo que veo es cabeza hacia arriba y a la derecha en la subida, y después se queda ahí muchas veces, y entonces está excesivamente desplazada a la derecha en el momento de impacto. También se ve, quizás no tanto, a veces con este desplazamiento de la cadera a la derecha, pues la cabeza se queda más quieta, incluso va un poco a la izquierda, para después empezar a ir en el otro sentido, en la bajada. Entonces casi va en sentidos contrarios al movimiento del cuerpo, algo que no se buscaría. Espero que esto ayude. Ahí he dado unas ideas sobre cómo mueve la cabeza. Es muy importante recordar que la cabeza solo mueve a consecuencia de los movimientos del resto del cuerpo. Entonces, si la cabeza se está moviendo, si no se mueve como yo acabo de describir, no es un problema de la cabeza en sí, es un problema de la manera de mover el cuerpo, el resto de las articulaciones. La cabeza responde a esto, y entonces yo buscaría la respuesta más en lo que está haciendo el cuerpo y no en la cabeza en sí. Muy bien, muchas gracias, espero que esto ayude, y de aquí a poco esté de vuelta con vosotros con más vídeos y más información. Muchas gracias, adiós.